Pa, 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 pa. Un increíble corte musical este que acabamos de tener, gracias a la saga, a Salas Velatorias, dos grandes bandones muy piolas. Estoy acompañado con mi amiga Meli, que es ya es habitué de la casa. Meli, aguantá. ¿Qué tal, querido? Estudiante de... ¿Cómo es? Artes audiovisuales. Artes audiovisuales. En la UNA. En la Universidad Nacional de las Artes. Muy bien, integrante Universidad que defenderemos. Integrante del grupo Contraimagen. Y está también mi amiga personal, Ariadna Ralis, Arura. ¿Cómo estás, Arura? ¿Todo bien? Muy bien, Maxi. Casi licenciada en Historia. Hablale al micrófono. Le hablo al micrófono, perdón. Pero esta vez estoy por primera vez de este lado, así que... Debutando de este lado de la radio. Aru siempre está de aquel lado donde está toda esa sarta de gente en una pecera que agarra y tira indicaciones y habla y dice cosas y demás. Que ahora ya los tenemos sin cámara de nuevo porque dijimos que no los vamos a sacar más al aire porque se portaron mal. Jano está en penitencia. Así que, bueno, queríamos hacer este encuentro, como decía Aru, casi historiadora, una materia. Un final. Casi. Puta madre. Nada, bueno, nos convocaba el 24 de marzo y queríamos intentar trazar algún tipo de línea, ¿no? Entre qué fue históricamente y qué rol también han jugado el arte y la cultura en todo ese proceso. Entonces, para no andar con mucho preámbulo, Aru, contanos qué pasó el 24 de marzo de 1976. Bueno, creo que eso es lo que más se conoce, ¿no? O sea, de que por lo menos en por qué vamos a marchar mañana o por qué vamos a movilizar o lo que estuvo más circulando esta semana. Pero me parece que es importante como hablar un poco de cuál era el plan de la dictadura, ¿no? O sea, el 24 de marzo de 1976 fue la última, el comienzo del golpe de Estado, de la última dictadura militar y de un golpe cívico, militar, eclesiástico. Esto capaz no se conoce mucho, o por lo menos está bueno retomarlo, porque no fue solamente un golpe militar, sino que hubo complicidad civil, hubo complicidad de los empresarios y hubo complicidad de la iglesia también. Hay muchos relatos, ¿no? O sea, sobre todo ahora que tenemos a Milei de presidente, a Villarroel reivindicando a los genocidas. Hay muchos relatos, digamos, de bueno, qué pasó en este periodo, y a lo largo de la historia también hubo muchos relatos sobre qué fue este golpe. En su momento los militares decían, bueno, esto era una guerra, después se habló de la teoría de los dos demonios, de que eso era una guerra entre dos bandos, pero sin embargo nosotros pensamos que en realidad fue un genocidio de clase, ¿no? Porque nosotros levantamos la bandera de los 30.000 desaparecidos, por la cual vamos a movilizar mañana, y sabemos que el 65% de estos desaparecidos fueron trabajadores, y después, además de intelectuales, artistas, activistas, etcétera, estudiantes, tal cual. Pero que bueno, que venían, que el plan de esta última dictadura, digamos, de los militares, venía a terminar, digamos, con una generación que se organizaba, como por ejemplo en el último Cordobazo, digamos, en la última insurgencia, digamos, que se organizaba por sus derechos, por conquistas sociales, por sus salarios y también por pensar una nueva sociedad. Y el terrorismo de estados, que significó que todo el Estado utilizaba sus recursos, digamos, para hacer un disciplinamiento social, lo hizo de manera ilegal, ¿no? Lo hizo de manera ilegal. Por eso, ahora que Milei habla sobre el número de los 30.000, que pone en cuestionamiento, etcétera, bueno, en realidad los que movilizamos mañana planteamos que tiene que haber memoria, verdad y justicia, porque en realidad, como era ilegal, no había datos oficiales de qué estaba pasando. Entonces queremos conocer la verdad, ¿no? Claro, y es responsabilidad de ellos decir cuántos fueron los desaparecidos, qué pasó también con los bebés apropiados y demás. Yo te quería preguntar, cuando vos hablas de la complicidad de sectores civiles, en concreto, ¿qué es eso? O sea, ¿es gente que decía aguanten los fachos y nada más? O sea, porque ahora también hay gente que dice aguanten los fachos. ¿Esa es la complicidad de la que hablás o era otra cosa?
Bueno, yo creo que esto se piensa mucho, digamos, o sea, con el avance de estos discursos más de derecha, de odio, etcétera. Mismo lo que contaba Delphi antes, digamos, del atentado que hubo esta semana, digamos, con respecto a la compañera de hijos, que le mandamos toda nuestra solidaridad. En ese momento, lo que pasaba, o esta complicidad que hubo de los empresarios, digamos, de una parte de la sociedad, era también porque había un plan económico detrás, ¿no? O sea, ¿qué motivaba estos intereses como para usar la violencia de manera institucional para desaparecer a 30.000 personas, torturarlas? Bueno, todo lo que pasó, ¿no? Porque había un plan económico, intereses económicos, un proyecto de instalar el liberalismo económico en el país, y eso implicaba terminar con esa organización obrera, estudiantil, que había conquistado derechos previamente. Y esto, o sea, se ve muy claramente en que, por ejemplo, en la primera medida que toman los militares en el golpe es militarizar todas las fábricas y desaparecer delegados, desarticular comisiones internas. O sea, iban contra esa organización porque los empresarios, y esto es así, los empresarios se juntaban con los militares, digamos, la Cámara Empresarial se juntaba con los militares a decir que había que liberar la producción, o sea, hacer más fácil producir a costa de los intereses de los trabajadores. Y además de eso, a los 2 días del golpe militar se firma el acuerdo con el FMI, ¿no? Que nosotros también es una de las banderas que no queremos bajar. O sea, que el FMI nos viene a hambrear completamente. De hecho, también, por lo que vos decías recién de la complicidad de los empresarios, incluso los talleres, o sea, los centros de detención clandestinos muchas veces estaban mismo dentro de las fábricas. Los propios empresarios entregaban a sus trabajadores. Y después también estatizaron su deuda privada. O sea, nosotros hoy, hasta el día de hoy, estamos pagando la deuda de Techint, que está ahí haciendo negocio con el Estado como si nada, ¿no? O sea, son estos personajes que aparte ahora Milei reivindica en Davos y cada vez dice que son supuestamente los grandes benefactores de la sociedad y quienes tienen el mundo por delante y van a hacer grandes cosas. Yo te quería preguntar, Déjame comentarte algo más. Por esto que decía Meli, me parece muy importante porque hubo más de 600 centros clandestinos de detención donde se detenía y desaparecía a la gente en Argentina, y que hay empresas, por lo que decís, muy, muy conocidas, que hoy en día la gente sigue trabajando ahí cuando funcionaban ahí centros clandestinos, como por ejemplo la Ford, como dijiste, Techint también, Asindar, que antes mencionaba, donde hubo despidos, digamos. Son todos centros, digamos, donde se detenía a la gente y donde esos empresarios hoy en día siguen estando y además aumentaron su patrimonio muchísimo. Por ejemplo, no sé si saben, pero la familia Macri aumentó su patrimonio de 7 empresas a más de 40, por ejemplo, posteriormente a la dictadura. Entonces, hubo beneficiarios, digamos, de este plan, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, uno de los datos que son conocidos es que el salario real de los trabajadores, por ejemplo, cayó 50% en el primer año de la dictadura. Y de ahí también se explica, bueno, por qué se ensañaron entonces tan fuerte contra los trabajadores que estaban organizados intentando defenderse de ese proyecto económico. Yo frente a eso lo que quería como abordar un poco era qué pasaba antes de la dictadura, cómo fueron los años previos a la dictadura con también, ¿no? Un proyecto económico que se empezó a gestar antes, o sea, porque en el 74 tuvimos el Rodrigazo, previo a eso el Onganiato, ¿no? Desde a mediados de los 60 y hasta que el Cordobazo asesta un golpe con la movilización popular y de los trabajadores que se radicalizaban en sus métodos y que llegaban a tomar la fábrica con los rehenes, con los gerentes de rehenes y rodearla de tanque de nafta con tal de no sé, ayer veía un documental del grupo de cine Contraimagen donde se muestra cómo para desalojar la planta de la Fiat entran con tanques directamente a desalojar una toma y un conflicto obrero. Entonces por eso quería ir como, bueno, ¿qué pasaba previo al golpe del 76? ¿Cómo se llega a esa instancia donde los milicos dicen, bueno, vamos, avanzamos?
Bueno, lo que me parece más interesante es esto que planteabas vos, digamos, de que había un nivel de organización, de asambleas por fábrica en las facultades, de coordinadoras interfabriles, regionales, donde justamente los trabajadores estaban peleando por sus derechos, digamos, y por otro tipo de sociedad, pero por tener conquistas, ¿no? Y eso principalmente se expresa, o sea, frente a la dictadura de Onganía, con el Cordobazo, después justamente el Rodrigazo en el 74, que fue el plan económico orquestado por Celestino Rodríguez, tiene una respuesta a un levantamiento enorme, justamente durante el gobierno de Isabel Perón. Pensemos que esto es previo al golpe, ¿no? Como vos planteaste, pero me parece que esa resistencia se le ponía mucho el cuerpo, los mejores métodos, ¿no? Se le imponían paros a la burocracia, huelgas, sabotajes, era un periodo, digamos, muy, muy álgido y con muchos métodos de traición, que además yo creo, y que es parte, digamos, de este bloque, que tenían una expresión artística, intelectual, ¿no? A eso quería ir. ¿Qué rol jugaba también los artistas en los años previos a la dictadura? O sea, ¿qué pasaba en la cultura en ese momento? Y bueno, como ustedes charlaban un poco ahí, o sea, para charlar un poco, me siento de repente re nerviosa, como me están haciendo preguntas, ¿viste? Una entrevistada. Sí, Dale, Meli. Como una entrevista. Hace arte, Meli. Sí, no, mentira. No, o sea, con el Cordobazo, con el Ongañazo, o sea, en el momento de la dictadura de Onganía ya venía habiendo un montón de expresiones artísticas. No sé, como por ejemplo fue el Tucumán Arde, o sea, ya venía habiendo muchas expresiones artísticas, pero también todo, o sea, tomó un rumbo muy virulento con la dictadura, ¿no? Porque cambió por completo la forma en la que se podían expresar los artistas. Porque por un lado había una persecución a los trabajadores, pero por otro lado también se entendía a sus expresiones culturales como valores que iban contrarios a los valores de la patria. O sea, Dios, patria y familia. El tan memeable Dios, patria y familia, que hoy nos cagamos de risa, en ese momento eran los valores por los cuales se justificaban todos los atropellos de la dictadura en ese momento. Entonces, por eso, bueno, en ese momento, por ejemplo, se crea un ministerio nuevo que apela a reformar toda la educación. Y empieza desde ese ministerio se plantea un operativo, el operativo Claridad, le dicen, para esclarecer, blanquear, digamos, la cultura, los valores. Y sí, obviamente todo lo que era marxista o sospechoso de ser. O que cuestionaba, o sea, el orden establecido. Se perseguía, hubieron quemas de libros, hubieron muchas publicaciones censuradas, cerraron un montón de bibliotecas, cambiaron todos los programas educativos, pero también se armaron incluso listas con artistas censurados. Y los dividían por tipo Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4. Según el nivel de peligrosidad comunista que tenga ese claro, artista. Depende de qué tan comunista. Mirá, hasta Borges estaba. Justo tengo acá. Sandro también. Sandro tenía acá, sí. Bueno, pero Borges. Tengo acá, de los 331 nombres que tenía la lista negra, se encontraban Mercedes Sosa, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, Víctor Heredia, Horacio Guaraní, ¿te lo imaginás Horacio Guaraní, sospechado de comunista? María Elena Walsh, Norma Leandro, Alfredo Alarcón, Paco Urondo, y eso, Cortázar se ponía en juego, no sé, la creatividad era algo que amenazaba a ese orden que ellos querían imponer. Y se persiguió a un montón de artistas, de periodistas también, y en ese momento hubieron 241 desaparecidos que por lo menos sabemos del ámbito de la cultura durante la dictadura. Ahora, lo que también es interesante es que los artistas encontraron, o sea, se desarrollaron respuestas a eso, ¿no? O sea, no solamente, bueno, me censuran, me quedo en mi casa, no escribo nunca más, no sé qué,
por una parte, civilmente, o sea, la gente, no sé, enterraba los libros, o sea, los guardaba, era como no desprenderse de no sé, la transmisión oral de las canciones, una identidad, ¿no? Total, la cultura no es una perder identidad. la identidad. Pero también formas creativas de seguir transmitiendo ideas. No sé, o sea, hay un cuento conocido de Elsa Bornemann, que es un cuento para niños, de elefantes que hacen una huelga, ¿no? Como encontrar las formas para igual seguir diciendo. Incluso, no sé, artistas que hoy conocemos, cantamos las canciones, como Charly García, nada, tuvo toda una época donde sacó música en dictadura. Entonces era, bueno, cómo hablar sobre eso sin quizás logrando no ser censurado, ¿no? Claro. O sea... No, y Milei no fue el primero en tirarse entonces contra los artistas y la cultura. No fue el primero, No no. descubrió la pólvora. Parece que es un modus operandi de quienes buscan imponer esas ideas. A mí también me interesaba rescatar un poco ¿Qué era el contenido? Porque también entre los artistas estaba un poco ese debate, ¿no? Que es el que tenemos también ahora, sobre, bueno, somos artistas, entonces nos involucramos en las causas sociales y demás, o nos dedicamos a hacer arte. Y yo, si bien opino que el artista tiene que hacer arte, no es necesario que se posicione por absolutamente todo, pero sí es interesante la relación que se da cuando el artista se convierte en un artista militante, digamos, ¿no? A poner su capacidad comunicativa, creativa, etcétera. Eso que vos decís de, bueno, la capacidad de poder generar ideas, preguntas, cuestionamientos y demás, que pueden generar cambios grosos en la subjetividad de las personas. O no es solamente que no se tienen que pronunciar, sino como que el arte no tiene que tener ningún tipo de condicionamiento. Vos querés dibujar florcitas, dibujá florcitas. Eso no te hace menos revolucionario. Claro. O sea, o menos combativo, o menos luchón. En última instancia, lo que te define en tu combatividad no es lo que vos hagas como arte, sino qué posicionamiento tomás ante la realidad, ¿no? Por eso también, bueno, ahora surgió Unidos por la Cultura. Viene hace varios años por la prórroga de la Fondo de Fomento, pero realmente hubo un cambio muy grande desde que asumió Milei, donde son muchísimos artistas que se comprometen y donde discutimos, o sea, hacemos arte. Buscamos la forma de transmitir con el arte. Sigan el Instagram, van a ver un montón de cosas buenísimas. Ahora salió un fanzine, otro día una perfo de un gemelo malvado comunista de Milei. O sea, realmente hay mucha creatividad puesta, pero también discutimos cómo derrotar el plan de conjunto de Milei, porque sabemos de que si eso avanza, no vamos a poder seguir haciendo arte, porque nuestras condiciones de vida empeoran y también queremos que todo el mundo pueda acceder. Hoy, como mencionaban, está en riesgo la cultura. Está en riesgo la educación artística. Pero bueno, también hubieron un montón perdón, Aru, decí, ¿qué ibas a decir? Termina. A mí me había gustado mucho esta intervención que había hecho Unidos por la Cultura con los ojos en el molinetazo. Me parece que es una creatividad esto igual, o sea, desde ya lo que decís del posicionamiento que uno toma ante la realidad, pero además el arte, digamos, cómo ayuda, o sea, si tienen ganas, ¿no? De hacer arte como así que ayude, digamos, a difundir estas posiciones. Y también lo importante que es que los artistas que son reconocidos tomen posición, ¿no? O sea, con todo el debate que hubo por Emilia Mernes, por ejemplo, y por otro lado, teniendo artistas como desde Lali Espósito hasta, no sé, Esbaraglia, que estuvo el otro día bancándose la represión en la Puerta del Gomón para defender el cine nacional. O por lo de Palestina que hay en los Oscars, o sea, también hubo muchos artistas que se posicionaron en contra de... Nuestra querida Juli Lazo, que participa de las movilizaciones, lo trae siempre en sus recitales. El arte se viene abriendo un espacio de los codazos para decir acá estamos, y también se mete también en la discusión ideológica de la época, me parece, ¿no? Yo venía pensando más para esta columna como, bueno, qué rol jugaron artistas durante la dictadura que hacían ambas cosas, que eran militantes revolucionarios y a la vez eran artistas, que hacían arte. Esta semana vi la película Los Traidores, de Raimundo Gleiser, cineasta, detenido desaparecido en la dictadura. Y Los Traidores es una película que se filma en el 72, 73 y relata cómo es la conversión, digamos, de un dirigente sindical de base que venía peleando por recuperar los sindicatos para los trabajadores durante toda la dictadura de Onganía y demás, pero se termina transformando en un
en un burócrata choto, digamos, un tipo que lo que hacía era defender los intereses de la patronal frente a los trabajadores y de llevar la desmovilización, la desmoralización hacia las filas. Y te agrego algo también, porque la burocracia, yo no vi el documental, pero... Es una peli, no es documental, eso también es algo loco que tiene de que utilizan la ficción como lenguaje. De una, bueno, la voy a ver la peli, no, pero que además la burocracia, por esto que decía Meli, de que los empresarios entregaban a los trabajadores, bueno, la burocracia armaba listas negras para que los detengan, los desaparezcan. O sea, lo que supuestamente la dirección sindical que se supone que te tiene que defender, ¿no? Bueno, y Glazer en esa película aborda el problema de ¿esto por qué? Porque el burócrata es malo y una vez que en el poder lo corrompe y nace malo, el chabón dice, no, mirá, hay un problema de que los sindicatos en Argentina, que son una parte orgánica del Estado, digamos, básicamente, actúan entonces como una correa de transmisión de los intereses estatales hacia los trabajadores, porque ya no, bueno, los fenómenos más de comisiones internas y de sindicatos recuperados y demás son cuando los trabajadores se organizan contra la burocracia sindical, pero si no, los sindicatos son estructuras que mantienen la desmovilización, la desorganización, la segmentación de la clase obrera. Y lo interesante de esta película, Glazer la hace para llevarla a la clase obrera, y la clase obrera no iba al cine porque el cine era caro, era una cosa de burgués ir al cine. Entonces ellos agarran y forman un grupo que se llama Cine de la Base, se llamó Cine de la Base, que se encargaba de llevar esta peli a las villas, a los sindicatos, a las fábricas, a los centros de estudiantes, y empezaban a generar estos debates entre los trabajadores, junto con, algunos de ellos eran militantes, otros no, y tenían esa herramienta, digamos, como usaban el arte como una herramienta para la organización política y elevar la conciencia de los trabajadores de que ellos tenían también la capacidad de poder cambiar el rumbo de las cosas. Qué bueno esto. Dijiste que era en el 72. En el 73 me parece que se hizo. En el 73. Sí, Los Traidores. Hay una anécdota muy no sé si divertida, pero que en una de esas proyecciones que hacían en la villa, los chabones van, lleva a un colaborador, un militante independiente, digamos, y cuando llega, están proyectando la peli y viene un comando de un grupo de la derecha peronista armada a querer reventar la reunión y a cagar a tiro a todos los que estaban ahí presentes. Un tiro le roza la cabeza al conductor del auto, qué sé yo. Ellos agarran, se suben todos, se llevan la película, se van a cagar. Y Glazer, frente a esa situación, cuando después se la cuentan, agarra y le dice, ¿se olvidaron el proyector? ¿Ustedes no saben que no se pueden dejar el proyector, loco? El proyector es la herramienta con la que hacemos política. ¿Cómo van a dejar el proyector abandonado? Y los chabones quedaban atónitos. Claramente al día siguiente agarraron, volvieron a la villa y recuperaron el proyector, porque la herramienta para hacer política es algo muy importante. Está muy bueno, la verdad que está muy buena la anécdota. Me hizo pensar un poco también en, bueno, cómo se expresó, o sea, porque hablamos del Cordobazo, ¿no? De levantamientos que sucedieron posteriormente, pero que también hubo resistencia durante la dictadura, ¿no? Yo creo que a través del arte, pero además, o sea, como que justo lo del cine me parece que es algo que está bueno, digamos, y que más allá de que censuraron mismo durante la dictadura, me parece que es algo que siguió sucediendo. No sé si hay otras películas o... Sí, claro. De hecho, Cine de la Base se arma con el objetivo de difundir Los Traidores, pero a partir de eso empiezan a producir una serie de películas que son incluso hechas en clandestinidad, muchas veces con financiamiento también, aportes que eran los propios mitines obreros que organizaban, pasaban la gorra y con eso también se financiaban las pelis. La cámara, por ejemplo, para filmar Los Traidores la trajeron de Estados Unidos a través de Sussman, que era un director de cine muy conocido que fue combatiente también en la Guerra Civil Española. No, me parece que está bueno también retomarlo porque a veces... hay una visión desde ya de lo terrible que fue la última dictadura militar, una de hecho de las más
sangrientas, violentas y con más desaparecidos de toda América Latina, porque recordemos que esto fue orquestado por Estados Unidos, por el imperialismo y sus planes económicos también. Googleen Plan Cóndor. Plan Cóndor, exactamente. Pero que además no es que esta vanguardia organizada, digamos, estos sectores organizados, más allá de lo que estaba pasando y el terrorismo que venía desde el Estado, no tuvieron una resistencia. Al contrario, como dice Maxi, que en su expresión artística también los obreros seguían organizándose y seguían haciendo, por ejemplo, sabotajes en las fábricas. Se había prohibido el derecho a huelga en ese momento, pero que igualmente hacían huelgas de brazos caídos o hacían sabotajes a la producción, trabajaban más lento, todo para tratar de boicotear la ganancia de los patrones, ¿no? Justamente. Y estas formas de resistencia, por ejemplo, mi mamá era telefónica, no en ese momento, sino después, pero siempre me contaba que, por ejemplo, las telefónicas, en un momento, en solidaridad con una de los paros, de las huelgas que habían hecho, porque a veces las hacían igual, silenciaron 38.000 líneas de teléfono para que no se pudieran comunicar. O sea, digo, también por la potencialidad que tienen, ¿no? O sea, la clase trabajadora, los trabajadores de si se organizan, bueno, pueden boicotear todo. Y además de que esto para mí es parte también de que esa organización que se mantenía y esa resistencia que se mantenía en la dictadura fue también un desgaste, digamos, a los militares y al gobierno militar, que con la deslegitimación de la guerra de Malvinas, con la crisis económica en los 70, que era mundial, etcétera, terminó por caer de alguna manera, en que salió a la apertura democrática y a las elecciones, pero que fue con mucho desgaste y que después eso siguió, ¿no? O sea, en los 80, en los 90, con las madres y abuelas que en la misma dictadura vencían cualquier miedo y igual se movilizaban y hacían la ronda en la plaza, y que después el movimiento de derechos humanos siguió peleando. O sea, de hecho, Argentina es de los únicos países que tiene genocidas enjuiciados por tribunales civiles. Eso fue una pelea tremenda, digamos, de los organismos de derechos humanos y de todo un sector de la sociedad que peleaba, digamos, en contra de los planes económicos, pero también de la violencia con la que fueron aplicados, ¿no? Bueno, pero y entonces, ¿cómo llegamos a esta situación donde si el consenso había sido el nunca más y esto que lo otro, que eso, no sé, lo podemos ampliar, si no, también recomiendo, hay una nota de Cristian Castillo que está en La Izquierda Diario que se llama Apuntes para un cuarto, relato sobre el proceso de los 70. ¿Cómo llegamos a tener ahora un presidente negacionista y que de nuevo se ponga, o sea, tengamos que vivir secuencias como el atentado que sufrió la militante de Hijos esta semana? ¿Cómo llegamos a esta situación? Bueno, me parece... ¿Cómo ha pasado este suceso? Alguien que me explique. Muy oportuno, porque en realidad es lo que se pregunta la mayoría de la gente, ¿no? ¿Cómo es posible que volvamos a tener un gobierno que reivindica a los genocidas? O sea, no es que la política de derechos humanos o toda la pelea que dieron estos organismos y este movimiento llegó para quedarse. Y bueno, o sea, me parece que en primer lugar, no sé, para tomar algunos datos, ¿no? Hubo más de 600 centros clandestinos de detención, pero sin embargo hay cerca de un genocida en cárcel, digamos. O sea, por centro clandestino. Por centro clandestino de detención. O sea, solamente el 18% de los militares genocidas que participaron de esto están en cárcel, ¿no? Que es una pelea importantísima igual, pero que sin embargo todavía no hay justicia. Lo que decía antes sobre saber lo que pasó, tener la verdad de lo que pasó. Bueno, hay muchos familiares, yo soy familiar de desaparecidos, por ejemplo, que no sabemos qué pasó, dónde están los cuerpos, sigue habiendo bebés apropiados y hay archivos del Estado, hay archivos de las empresas que tienen esos datos, que tienen la verdad y que todavía no se abre. Entonces, que todavía siga la impunidad es parte de una pelea actual que tenemos en realidad y que, por ejemplo,
también todos sabemos el accionar de la maldita bonaerense, por ejemplo. Hay policías que durante la última dictadura todavía hasta hace unos años seguían siendo parte de las fuerzas policiales, ¿no? Donde en esos años se torturaba, etcétera, en las comisarías. Entonces, bueno, me parece que es parte de pensar en qué sigue la impunidad hoy y además en si nosotros veníamos diciendo que hubo complicidad civil, que hubo complicidad de los empresarios, que hoy en día son los mismos que apoyan los planes económicos de Milei, del DNU, de la ley ómnibus. Entonces sigue habiendo intereses económicos que siguen respaldando esos discursos. Y en el medio tenés sindicatos que siguen atomizando y siguen teniendo las mismas prácticas chota que hacían en los 70 y que también funcionan como ese actor que paraliza las fuerzas sociales que pueden realmente enfrentar esos planes empresariales, ¿no? Porque ahí también te escuchaba y se me ocurría, claro, pero ¿y la clase obrera qué pasa? Y la clase obrera, el otro día, ayer, un vecino de la Asamblea de Almagro me decía como, bueno, pero la conciencia de clase ¿no existe o está dormida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Viste? Que yo creo que hay mucha gente que se debe estar preguntando algo similar y yo creo que ahí también es necesario poder... ¿Por qué no estalla? Claro, ¿por qué no estalla? ¿Por qué no se pudre todo? ¿Qué rol están jugando realmente los sindicatos? O sea, no es menor el hecho de darle tiempo a Milei, no es menor el hecho de decir no hacemos una asamblea en la fábrica o no hacemos una asamblea en el lugar de laburo. Ahora se vienen 70.000 despidos en el Estado. ¿Cómo no están estallando de huelgas todos los estatales? Ahí hay un rol clarísimo que tiene ATE, que tiene UPCN, que tienen las conducciones gremiales. Y mientras tanto tenés a Rodríguez de UPCN diciendo yo me siento a negociar la reforma laboral con Milei. Y flaco, están despidiendo el 10% de todos tus trabajadores. Sí, o esto que decíamos en Asindar, que funcionaba un centro clandestino de detención y hoy en día hay despidos. Bueno, son los empresarios intentando ganar más ganancias justamente a costa de las vidas de todos los que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, en esto de la pregunta de cómo es posible que vuelva a pasar, bueno, pensemos en esto de qué intereses hay por detrás. O sea, una dictadura así claramente tenía intereses económicos, entonces hoy tenemos que pensar cómo enfrentamos esos mismos intereses económicos que hoy en día nos hambrean. Por eso me parece importante también pensar, bueno, sí, 2 días después de que hubo el último golpe de Estado en el 76, se firmó el acuerdo con el FMI. Salud. Gracias. Con el FMI. Entonces, hoy en día, justamente, que se sigue tomando deuda, que se sigue pagando deuda, más que nunca tenemos que levantar la bandera de no al FMI, de no al pago de la deuda, por ejemplo, ¿no? La exigencia, cómo retomamos los mejores métodos de esa clase, de esa generación que peleaba, digamos, por mejores condiciones. Bueno, es parte de imponerle a la burocracia y a las centrales sindicales un paro, como decía Maxi, ¿no? Entonces, nosotros, para mí, no tenemos que bajar esas banderas. ¿Y por qué lo digo esto? Porque efectivamente mañana esperemos que miles seamos en las calles en el 24 de marzo levantando la memoria de esos 30.000, pero porque es un día de lucha, pero a la par pensando en que esa convocatoria tiene que también levantar estas banderas para pensar de qué manera enfrentamos esos intereses y a esos políticos hoy. Yo digo para pensarlo, digamos, a todos los compañeros que se hermanan, digamos, con esta lucha, pero que capaz se identifican peronistas. Yo recuerdo que cuando ganó Milei había muchos referentes del peronismo, del kirchnerismo, que decían, por ejemplo, tenemos que ser críticos porque que haya avanzado tanto Milei es porque veníamos mal económicamente, etcétera. Bueno, yo digo, no bajemos esas banderas mañana. O sea, si estamos de acuerdo en que hay que romper con el fondo, etcétera, que no hay que pagar la deuda, que se necesita un plan de lucha y un paro, no las bajemos en este día de lucha. Marchemos con esas banderas levantadas, digamos, ¿no? Que también, si te pones a pensar, con el fin de la dictadura se recuperaron muchísimos derechos democráticos, pero no se rompió con la dependencia del país, con el imperialismo, no se terminó con los negociados de las empresas. Eso sigue vigente, por eso también es que, bueno, seguimos teniendo 30.000 razones para luchar. Cuando decimos no bajemos las banderas, no es simbólico nada más, sino de que tenemos que continuar con la lucha que dieron todos esos compañeros, porque también sabemos que si no lo hacemos, estamos permitiendo que avance la derecha, ¿no? Sí, y además que, por lo que decías,
En la dictadura la pobreza pasó del 4% al 40%. La precarización, ahí se empezó a hablar de precarización del trabajo. Bueno, ahora ¿cuánto tenemos de pobreza? ¿A cuánto llega? Los niños, la comida que no llega a los pobres. Bueno, no podemos seguir esperando, ¿no? Entonces... Bueno, la verdad que me parece que esto salió buenísimo. Nada, gracias Aru por animarte a estar de este lado. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, la verdad. Panelista nueva, ¿eh? Me encanta hablar de historia. Me cebo a veces, ¿viste? Le cerruchás el piso a Luca Bonfante, no lo traemos más. Pobre Luca, ahí dando peleas, organizándose Luquita, sí. En la facultad. Bueno, nada, antes de cerrar este bloque, comentarles también que como parte de esos hilos de continuidad y esa tradición militante histórica, desde Contraimagen también somos un colectivo artístico que nos venimos organizando en diferentes facultades, en ámbitos de trabajo también, en producciones de cine, de teatro, etcétera. Mañana vamos a estar realizando un pequeño almuerzo antes de ir a la marcha, para quienes quieran de golpe movilizar con estas banderas que charlaba Aru también. Nos encontramos en la Casa Socialista de Almagro. ¿Tenés la dirección? Guardia Vieja 3500, Guardia Vieja ahí. 3579. 3579, muy bien. A las 11 de la mañana. 3579, Guardia Vieja y Billinghurst. Unión Hip Hop también va a estar... Ah, bueno. Ahí la bandera de Unión Hip Hop también se va a estar haciendo presente. Concentramos a las 12 del mediodía en Alsina. Alsina 975. Exactamente, Maxi. Y vamos a la movilización del encuentro también. Muy bien. Y si querés movilizar con estas reivindicaciones y con estas banderas y no querés ir solo, sola, sole, escribinos a las redes de la Juventud del PTS, de Izquierda Diario y de Tiempo Libre Radio. Claro que sí. Y ahí vamos a poder también conocernos, charlar y vamos organizando y construyendo militancia colectiva. También agarro y de paso también recomiendo otro chivito. El film... No paraban los chivos. Y eso que no tenemos marcas. Las marcas todavía no llegan, pero... el film Memoria para Reincidentes, que está en YouTube. Ayer hicieron una proyección maravillosa también ahí en la Casa Socialista de Almagro. La verdad estuvo excelente. Que también relata un poco toda la gesta del viborazo y de los procesos previos a la dictadura que gestaba la clase trabajadora. Los dejamos con este pequeño tráiler. Sigan ahí, seguimos con más tiempo libre. De ahí arriba amenazamos llevarlo rehén y tirarlo. Y nosotros pensamos que los trabajadores y los dirigentes tienen que fijar siempre, tienen que consolidarse en las bases, apoyarse en la fuerza de los trabajadores, porque nosotros consideramos que el trabajo de masa, el trabajo en conjunto de todos los obreros es algo que lleva al triunfo. Conjuntamente con los estudiantes marchamos ya diciendo y hablando bien claro de que nosotros queríamos cambiar el sistema. La NUCE encontró una muy buena solución para dinamitar el alza, ¿no es cierto? Algunas veces pienso, tiene como un correlato de lo que iba pasando en el país y iba pasando en el astillero. Casi calcado. Perdón, buenas tardes. Hasta que no se elimine el equipo de seguridad y legislemos las propias leyes de seguridad nosotros y tengamos un control obrero de la seguridad, se va a mantener esta medida de fuerza. En 74, por 3 días tuvo tomada esta planta. Aparentemente la única forma de convencer a la autoridad es demostrándole que uno está cada día más fuerte. Gracias a la Juventud Trabajadora Peronista y a la Juventud Peronista que nos ha apoyado en todo momento. Era muy difícil poder plantear, en ese caso donde yo estaba, qué pasaba con el peronismo. Sin que haya todavía sonado de escarmiento. Ahora sabemos los que estamos del lado de la patria y sabemos los que están más allá de la patria. Era un momento de la lucha de clases en que los obreros se despertaban a montones de cosas que todo el peronismo había tapado. Yo me acuerdo que en una manifestación había
banderas con la cabeza de Trotsky, la cabeza de Lenin, la cabeza de Marx y qué sé yo. Y un negro que estaba al lado mío dice, mirá qué fierazo que es ese Trotsky. En este momento, compañeros, lo único que les pido es de que una vez por todas tengamos que tomar esa bandera de trabajadores, compañeros. Los trabajadores obligan a la burocracia a convocar a una huelga general, la primera huelga general que se llevan adelante los trabajadores a un gobierno peronista.